Muy bien. Continúan problemas. Entonces vamos a digitar el problema que continúa, es el número 10. El texto dice lo siguiente: del extremo de un hilo de un carretel cilíndrico de radio 5 centímetros y peso 4,9 newton, que puede girar alrededor de su eje, cuelga una pesa de 0,196 newton. Calcular, literal A, la aceleración angular del carretel. Literal B, la velocidad de caída de la pesa al cabo de un segundo de la partida. Literal C, el tiempo que tardará en desenvolverse todo el hilo cuya longitud es de 10 metros. Bueno, ese es el texto del problema 10. Se habla de un carretel cilíndrico como el de los que utilizan los costureros o costureras. Bueno, vamos a dibujar para entender esto. Este es un carretel cilíndrico. Lo vamos a hacer así. Y trato de hacerlo lo más didáctico posible. Entonces, esto es un cilindro, ¿no? Un cilindro. Esto tendrá un eje. Y aquí se ha enrollado un hilo. Se ha enrollado un hilo en este carretel. Vamos a suponer que este sea el hilo. Pero en un extremo que termina el hilo, se ha colocado una pesa. Entonces eso va a hacer que gire el carretel, ¿verdad? Entonces va a haber aquí una fuerza que va a imprimirle cierta velocidad.
Entonces, tenemos los siguientes datos. Aquí hay una masa del carretel y aquí hay una fuerza. Por acá tenemos el radio del cilindro. Entonces, los datos los vamos a registrar de la siguiente manera. A ver, tenemos el radio. El radio vale 5 centímetros. En metros sería 0,05 metros. Los 5 centímetros en metros sería 0,05 metros. El peso del cilindro lo vamos a marcar como mg. Mg es masa por gravedad, ¿verdad? Eso es el peso del cilindro y vale 4,9 newton. ¿Qué más tiene? Hay una pesa que cuelga, que eso es una fuerza de 0,196 newton. ¿Qué más tenemos? Otro dato es que la longitud del hilo es de 10 metros. ¿Qué más nos dan? Ah, el tiempo. Un tiempo que está por ahí es de 1 segundo. Bueno, eso vendrían a ser los cálculos que los datos que se ven en el texto. Veamos ahora cálculos. Necesitamos la masa del cilindro, que no la tengo. Entonces, pero sí tengo que mg es igual a 4,9 newton. Entonces, si yo despejo la masa de aquí, sería 4,9 newton dividido por la gravedad. Al hacer la operación tendríamos 4,9 newton, que significa kilogramos, metros sobre segundos cuadrados. Toda esa expresión se llama newton. Y la gravedad es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Si observo, esto se elimina y me queda que la masa es de 0,5 kilogramos. Esa sería la masa del cilindro o del carretel cilíndrico. Y ese sería otro dato, ¿verdad? Que no lo teníamos en lo que nos dan, porque nos dan el peso. Muy bien, vamos ahora sí en orden a calcular la aceleración angular. Literal A. La aceleración angular se la abrevia con la letra alfa. Es igual al torque, que ya lo hemos hablado, torque, dividido para el momento de inercia.
En el caso de nuestro problema, el torque se lo define como la fuerza multiplicado por el brazo, que es el radio. Y el momento de inercia para un cilindro, buscando en la tabla, esa tabla la encuentra en el texto, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Eso es el caso del cilindro cuando el eje está en esa posición. Aquí se va a eliminar un radio y me va a quedar, al hacer la operación, 2F sobre la masa por el radio. Si usted reemplaza, va a tener lo siguiente: 2 multiplicado por la fuerza, que es 0,196 newton, dividido para la masa, que calculamos ya, 0,5 kilogramos, por el radio, 0,05 metros. Bien, aquí al multiplicar 2 por 0,196 me da 0,392 newton. El newton es kilogramos, metros sobre segundos cuadrados. Y en la parte de abajo, al multiplicar, me quedaría 0,025 kilogramos por metros. Se va a eliminar el kilogramo y el metro. Y la respuesta va a salir 15,68 15,68, que sería radianes, porque se eliminó el metro, ¿no? Hay que poner radianes sobre segundos cuadrados. Esta sería la aceleración angular. Literal B. Para literal B, que nos piden la velocidad de caída, utilizamos la fórmula velocidad o rapidez. Al final es velocidad angular por el radio. Pero la velocidad angular en un movimiento rotatorio acelerado equivale a multiplicar la aceleración angular por el tiempo. Y eso entonces por el radio. Al reemplazar, tendríamos aceleración angular 15,68 radianes sobre segundos cuadrados por el tiempo, que era 1 segundo, y por el radio, que es 0,05
metros, ¿no? Y se elimina 1 segundo. Y me va a quedar que la velocidad es 0,784 metros sobre segundo. El radiane ya no se escribe porque hay la presencia del metro. Entonces el radián desaparece cuando ya está el metro. 0,784 metros sobre segundo. Este sería la velocidad de caída de la pesa cuando ha transcurrido 1 segundo. Nos faltaría el literal C, que nos habla del tiempo que emplea en desarrollarse todo el hilo de 10 metros. Entonces aquí debemos recordar una fórmula que se utiliza en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que vieron en el año anterior. Espacio igual a 1/2 de la aceleración lineal por el tiempo al cuadrado. Recuerdan esa fórmula. En vez de espacio podemos nosotros cambiarle a longitud, que es lo mismo. 1/2. En vez de la aceleración lineal, podemos utilizar la angular por el radio. Y eso por el tiempo al cuadrado. Una vez que ya tengo esta expresión, puedo despejar el tiempo. Como está elevado al cuadrado, entonces significa que debo extraer raíz cuadrada. Y me va a quedar 2 longitudes para la aceleración angular por el radio. Entonces, al reemplazar, yo tendría 2 por los 10 metros que tiene de largo el hilo, según el problema, dividido para la aceleración angular que salió 15,68 radianes sobre segundos cuadrados por el radio, que es 0,05 metros. Tengo hasta ahí, entonces se elimina el metro y me va a quedar tiempo igual a raíz cuadrada de 20 sobre 0,784. Y aquí me va a quedar solo ya segundos cuadrados, ¿no? Porque lo demás se eliminó. Al sacar o al hacer la operación, esto me da 25,51 segundos cuadrados. Al extraer la raíz, tengo la respuesta de 5,05 segundos. Entonces aquí tengo la respuesta del literal C. Y con eso pues llegamos al final de la clase por el tiempo.